Queridos alumnos, bienvenidos a la grabación de la primera parte del tema 9, las ciudades. Como es un tema largo, lo hemos dividido en dos partes. Cada una va a tener sus ejercicios y su test que se indicarán al final de la presentación. Como siempre, os recomiendo que lo veáis con atención y, si es necesario, me preguntéis cualquier duda. Para saber qué es una ciudad, en primer lugar tenemos que distinguir qué no es una ciudad. Las partes que no pertenecen a la ciudad se llaman zonas rurales, que es lo que tradicionalmente hemos llamado el campo. Tiene diferentes aspectos, pero se caracteriza por un poblamiento, es decir, una cantidad de personas escaso, amplios territorios, unas actividades tradicionales, normalmente la agricultura, la ganadería, la explotación de los bosques, la pesca cuando hay ríos o mares cercanos, incluso la minería y otras actividades, normalmente con métodos más tradicionales. Son fundamentales para la vida, por supuesto, pero tienen menor nivel de mejoras técnicas. Las zonas rurales dependen enormemente del ambiente. Por ejemplo, aquí vemos un edificio hecho de adobe, porque es el material de construcción disponible en este entorno. Un ejemplo mucho más grande, que sería la gran mezquita de Yené, en Mali, el edificio de adobe más grande del mundo, pero lo mismo, con los materiales disponibles en el entorno. Otros edificios se hacen de madera, como puede ser, por ejemplo, en Benín, en África, o las cabañas. Y también un ejemplo más vistoso de esta construcción con madera, como por ejemplo una iglesia. O el interior de esta iglesia polaca, que está construida exclusivamente con materiales perecederos, madera, cerámica, sin tener un solo clavo ni una sola pieza metálica. O una iglesia también de madera vikinga, en este caso. Otras construcciones con otros materiales, como pueden ser las pieles, esto es una o con tela, una tienda de los beduinos en el desierto. También existen los lugares excavados en la roca, como aquí, por ejemplo, en las montañas de o aquí, la zona de la Capadocia, en Turquía, o, más espectacular, la ciudad de Petra, en Jordania. Incluso en aquellas zonas en las cuales no hay otros materiales de construcción, pueden utilizarse, por ejemplo, pedazos de hielo, como los iglús de los inuits, aunque incluso este material permite construcciones más espectaculares como este hotel de hielo en Suecia. Las actividades que se llevan a cabo en las zonas rurales, hemos dicho que serían la agricultura, por ejemplo, en este caso la ganadería, pero sin duda la actividad más habitual es la agricultura. Lleva siendo una actividad fundamental para la vida humana desde el Neolítico, realmente, y a día de hoy se ha ido adaptando a los tiempos. Por eso encontramos agricultura más moderna, como en este caso son campos cuidados que tienen además lo que se llama un poblamiento disperso, porque las casas están muy separadas unas de otras, con los campos de cultivo entre medias. Son campos muy irregulares, están construidos con formas geométricas, utilizan, además podemos imaginar que utilizan tractores, sistemas de regado automático, fertilizantes, etcétera, aunque no se aprecien en esta imagen, pero es fácil de imaginarlo. Y este uso de la tecnología ha permitido cultivar unas enormes cantidades de terreno mucho más allá de lo que antes era posible con cada vez menos gente. Por eso cada vez hay menos gente que se dedica a la agricultura. Sigue habiendo zonas en las cuales se lleva a cabo de una forma mucho más tradicional y esto se combina con los métodos más modernos. Este es un sistema de regado automático y nos permite ver que otra de las formas de clasificar la agricultura es entre agricultura de secano y la agricultura de regadío. La agricultura de regadío es aquella cuyos campos
son regados y la agricultura de secano no. La agricultura de secano no quiere decir que se haga en zonas secas. De hecho, suele ser al contrario. Un cultivo de secano suele ser en una zona que no necesita regarse. Por ejemplo, los campos, zonas lluviosas suelen ser de secano porque no tiene sentido regar los campos cuando ya está lloviendo habitualmente. Este es un ejemplo más extremo de esta agricultura de regadío, que son cultivos en el desierto de Jordania, utilizando estas máquinas de regado automático que se ponen a dar vueltas y permiten cultivar alimentos en el desierto, cosa que evidentemente antes era imposible. También se tienen que adaptar a todo tipo de circunstancias, por ejemplo, la agricultura en terrazas, en este caso en Vietnam, para salvar los desniveles de la montaña, o la agricultura en invernaderos. Esto es lo que se llama el mar de plástico en Almería, que son kilómetros y kilómetros de cultivos en unas circunstancias muy controladas con las. Lo vemos aquí antes y después de este mar de plástico. Hay otros tipos de cultivos, por ejemplo, los cultivos hidropónicos que no utilizan tierra. Esto ha permitido, por ejemplo, cultivar en condiciones extremas, donde, por ejemplo, las fresas, que son un cultivo muy delicado, no se podrían haber cultivado. Incluso ha habido experimentos para cultivar en las bases en los polos, en las condiciones más duras posibles. Otras actividades pueden ser la pesca. Como vemos, por ejemplo, en este otro pueblo, es un pueblo flotante en la bahía de Halong, en Vietnam, que permite ver cómo los habitantes de las distintas zonas se adaptan a lo que haya disponible en todo momento. Incluso otro ejemplo de esta adaptación sería Oil Rocks en Azerbaiyán, que es una plataforma petrolífera marina que está construida sobre el mar, la plataforma marina más grande del mundo. Entonces, el espacio rural es la zona del campo, aquella zona que no es una ciudad como tal. Hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta que empieza a desarrollarse las nuevas tecnologías y hay cada vez más habitualmente otros trabajos, la gente empieza a vivir en ciudades y demás, la mayor parte de la población vivía en el campo. Y aunque eso ha ido disminuyendo a día de hoy, aproximadamente la mitad de la población del planeta vive en espacios rurales. Se caracteriza por tener una densidad de población menor de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el espacio rural suele ser muy amplio. Para la agricultura, la ganadería, la explotación forestal se necesitan grandes cantidades de terreno y hay poca gente. Cada vez hay menos gente que vive en estas zonas, con lo cual la densidad de población va a ser baja. Hay escasos movimientos dentro del espacio rural o entre unas zonas y otras. Normalmente la gente de los pueblos se tiende a quedar en esos pueblos, sus actividades no les obligan a viajar demasiado, muchas veces no pueden. Si eres un agricultor tienes que estar cuidando de tus campos. Las actividades habitualmente son agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca, etc. Un espacio rural puede tener distintas características respecto a las parcelas disponibles, es decir, al, al tipo de terreno, que puede ser una parcela abierta cuando no hay muros para separarla de otras parcelas, una parcela cerrada cuando está limitada por muros o por setos, una parcela regular cuando tiene formas geométricas, irregular, una parcela grande, pequeña, etc. Los cultivos pueden ser de distintos tipos: el monocultivo, que utiliza un solo tipo de cosechas; el policultivo, que hay varios tipos de cosechas en las mismas tierras; los cultivos de secano, que son aquellos que no necesitan regarse; y los cultivos de regadío, que son aquellos que sí que se riegan. Y además con técnicas tradicionales, con arados tirados por animales o incluso con azadas por parte de las propias personas, o técnicas modernas, con grandes tractores, sistemas de riego automático, etc. El hábitat, es decir, el poblamiento de las personas, puede ser disperso, como en esta foto de aquí, cuando todas las casas están juntas. Perdón, disperso
Lo contrario, evidentemente, cuando todas las casas están separadas por el territorio, o concentrado, que es, como en este caso, cuando todas las casas están juntas. Tiene además otro tipo de elementos como vías de comunicación que suelen ser de menor calidad, caminos o carreteras pequeñas, infraestructuras menos desarrolladas, por ejemplo, no va a tener un gran hospital ni una universidad, puede tener quizás un centro de salud o tendrá una escuela, quizás un instituto, pero para otro tipo de servicios las personas tienen que abandonar los espacios rurales e irse a las ciudades. Y bueno, en el caso de que se dediquen a la explotación forestal tendrán que tener otro tipo de medios. Fundamentalmente disponer de bosques suficientes, de plantas madereras, etc. Las zonas urbanas son lo contrario de las zonas rurales, son las grandes ciudades. Son muy fáciles de distinguir de las zonas rurales y por la cantidad de personas que tienen. Este es un mapa que muestra la cantidad de ciudades con más de 1 millón de habitantes que hay a lo largo del tiempo. Cuanto más grande y más oscuro es el círculo, más poblada es esa zona. Aquí lo vemos también. Vemos que las ciudades más pobladas se corresponden en gran medida con las zonas más pobladas que conocemos por el tema anterior. Pero sí, además vemos que hay una serie de ciudades enormes de más de 10 millones de habitantes dispersas por el planeta y muchas están en países no desarrollados o países en desarrollo, países africanos, países sudamericanos, centroamericanos, etcétera. ¿Por qué? Porque estos países suelen tener grandísimas desigualdades, suelen tener muchísima población rural y luego unas pocas ciudades muy grandes. Esto es como se espera que sea el mundo en el 2030. Vemos que el número de ciudades ha aumentado. Aquí vemos un gráfico que compara cuántas ciudades de más de 10 millones de habitantes había en 2016 y cuántas se espera que haya en 2030. Entre 5 y 10 millones, que crecen enormemente, entre 1 y 5 millones, que también crecen mucho, entre 500.000 y 1 millón, etc. Cómo nos va indicando la cantidad de población que hay en estas zonas. Las ciudades son una constante de la humanidad desde los pueblos de Mesopotamia y Egipto. Los grandes fundadores de ciudades serían los romanos y después los musulmanes, como ya hemos visto en su momento. Las ciudades de origen musulmán y en general casi todas las ciudades medievales son ciudades con un trazado muy irregular, una planta, una trama irregular, es decir, no sigue una planificación previa, sino que tiene calles retorcidas, estrechas, no tienen grandes espacios abiertos, etc. Aquí en Bagdad vemos que hay una única gran carretera que ha sido construida más tarde, o esta otra por aquí. La mayoría son calles muy estrechas que mantienen el trazado original de la ciudad. Lo vemos aquí también. Muchas calles muy juntas, es lo que quiere decir una trama cerrada, es decir, no están separadas, sino están muy unidas las casas entre sí, con pequeñas calles, poca planificación, etc. Lo vemos en este mapa de Granada. En otras partes se fueron desarrollando las ciudades a lo largo de la historia, como por ejemplo en América se desarrollarían cuando llegaron los europeos. Había ciudades indígenas de los mayas, de los incas, etcétera, pero los europeos las transformaron y crearon otras nuevas. Esta es, por ejemplo, Cartagena de Indias en Colombia, con edificios al estilo europeo. O aquí la Catedral de Ciudad de México, que sigue el ejemplo de las catedrales españolas. Este sería el castillo de San Marcos en la península de Florida, fundada por los españoles. Y este de aquí es de hecho el primer asentamiento europeo en lo que hoy en día es Estados Unidos, que es un fuerte español. En otras zonas del mundo hay ciudades milenarias con una antigüedad inmensa, como por ejemplo Samarcanda en Uzbekistán, o la ciudad prohibida de Pekín, el hogar de los emperadores en China. Esto es una
zona especial porque era un recinto sagrado prohibido para el público que sigue una planificación absoluta. Aquí todo está perfectamente medido y perfectamente regulado. Después, con el Renacimiento, se irían organizando cada vez más las ciudades, de forma que siguieran una planificación, se intentan hacer perfectas para la vida humana. Y después, en el siglo XVIII sobre todo, se va a ir planificando en función de los reyes. Este es el Palacio de Versalles, la residencia de los reyes de Francia, perfectamente diseñada en todas sus formas, desde los jardines hasta las calles que salen del palacio con una plaza central, etc. Pero las ciudades, cuando de verdad van a cambiar, es con la revolución industrial, cuando se empiezan a implantar en su interior las grandes fábricas. Esto creará a su vez los barrios obreros, que van a ser estrechos, de malas calidades, que van a significar que el centro de las ciudades queda degradado, se convierte en un área en el cual la gente no quería vivir y quienes vivían era porque no tenían otra alternativa. Porque las condiciones de los obreros en aquella época eran pésimas, eran tremendamente negras. Lo vemos aquí. Sin embargo, eso va a ir cambiando progresivamente. A medida que cambia la forma de trabajar, las fábricas no van a estar en el centro de las ciudades, sino que van a salir a la periferia, se van a crear en los polígonos industriales. En el centro de las ciudades van a quedarse bien las zonas históricas, bien las zonas de negocios. O en el caso, por ejemplo, de las ciudades americanas, australianas, neozelandesas, el centro va a ser una zona nueva. No van a tener este centro histórico que hemos dicho, sino que van a ser creados desde cero, con lo cual los centros suelen ser las zonas más modernas, con rascacielos, empresas, etc. Lo vemos aquí. En Tokio, por ejemplo, es una de las ciudades más grandes del planeta, que de hecho se extiende hasta unirse con otras ciudades cercanas. Esto es muy típico de las grandes ciudades a día de hoy, que cada vez se expanden más y parece que no tienen unos límites fijos, no termina claramente. En otras partes se crean ciudades de la nada, como por ejemplo Brasilia, o el caso de Las Vegas, en los Estados Unidos. Y hay otras ciudades que se han desarrollado en momentos muy tempranos, hace muy pocos años, por eso tienen unos edificios tan espectaculares, tan modernos, como el caso de Dubái, en los Emiratos Árabes, que es una ciudad edificada gracias al petróleo, que es lo que le ha permitido enriquecerse. Otras ciudades en zonas que se están desarrollando actualmente, como Manila, en las Filipinas. Y entonces, ¿qué es una ciudad? Una ciudad es una zona con mayor población, que un área rural, espacios más reducidos. Las ciudades permiten aprovechar el espacio. Precisamente la función de los rascacielos es incluir a la mayor cantidad de personas posible en el espacio más reducido. Esto hace que las densidades de población sean muy altas, de más de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. En las grandes ciudades pueden llegar incluso a 1000 y 2000 habitantes por cada kilómetro cuadrado, gracias sobre todo a los rascacielos. Las ciudades tienen viviendas, por supuesto, para la población, tienen fábricas. Originariamente estaban en el centro de las ciudades, después se van a ir alejando. Van a tener almacenes de mercancías, todo tipo de comercios, una red de transportes muy desarrollada. Una de las características de la ciudad es que hay muchísimo movimiento en su interior, no solamente dentro de la propia ciudad, sino entre la ciudad y otras zonas del ambiente. Las grandes ciudades tienen muchísimos coches, autobuses, trenes, etcétera, porque la gente y las mercancías se están moviendo continuamente, pero también están comunicadas con el exterior. Tienen grandes aeropuertos, puertos, estaciones de tren, autopistas para conectarles con otras zonas, etc. Para que se considere una ciudad,
tiene que tener una cierta cantidad de población que depende del país. Por ejemplo, en España se considera que una ciudad es cualquier territorio de más de 10.000 habitantes, aunque sabemos que en realidad eso no implica que sea un lugar muy grande. En Japón, por ejemplo, tiene que ser más de 30.000 habitantes. En China tiene que ser más de 100.000 habitantes. En otras zonas, en Escandinavia, por ejemplo, 200 o 300 habitantes ya se considera una ciudad. Es un criterio poco fiable. Sí que es mejor los edificios. Los edificios de las ciudades no son como los edificios de los pueblos. Suelen ser grandes bloques de viviendas o de oficinas y tienen infraestructuras muy desarrolladas, grandes carreteras, grandes estaciones de tren, aeropuertos, etcétera, y lugares para proporcionar otros servicios, centros comerciales, lugares de ocio, cines, universidades, hospitales, centros de investigación, edificios del gobierno, etcétera, etcétera. Se llevan a cabo además actividades distintas. En el campo se llevaban a cabo lo que se llaman actividades primarias o del sector primario, que son la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, etc. En las ciudades se llevan a cabo las actividades terciarias, que son los servicios a la población. Y también las actividades industriales, la fabricación de objetos, aunque ya hemos dicho que la industria no está en el centro de las ciudades, sino que prefiere quedarse en la periferia, en el exterior. Y además las ciudades influyen en el entorno, influyen en el espacio que las rodea y en las otras ciudades, a través de estos transportes y estas interconexiones que hemos estado diciendo. Esta sería la definición del sector terciario que tenemos que conocer. Son todas aquellas actividades económicas que son servicios, es decir, no proporcionan bienes. En la agricultura, en la ganadería, en la explotación forestal, en la industria se fabrica algo. Las actividades del sector terciario no fabrican nada, sino que proporcionan un servicio a la población. Por ejemplo, transportes, comunicaciones, la venta de productos. Una tienda es sector terciario porque te dan un producto pero no lo han fabricado ellos. Ellos se ocupan de que llegue a tus manos. Y servicios sociales como la educación, la sanidad, la eh, los transportes, la política, la seguridad, etcétera, etcétera. Todas estas actividades variadas que no fabrican algo, sino que aportan algo inmaterial, algo que no es un objeto a la población, son las actividades del sector terciario. Llegamos entonces a la morfología urbana. La morfología urbana es la forma que tiene la ciudad, el aspecto externo de la ciudad. Lo primero que se puede apreciar cuando observamos el plano de una ciudad o la fotografía de una ciudad es su trazado, que puede ser irregular, regular o radiocéntrico. En este caso es un trazado irregular. Esto sería Toledo, es una ciudad de origen medieval. Vemos aquí la catedral con la forma de cruz. Y a su alrededor ha habido primero una plaza, la plaza central, y después una serie de callejuelas retorcidas, bastante estrechas, que no siguen una planificación concreta, sino que simplemente se han ido extendiendo a su alrededor. En cambio, esto sería una trama, un plan totalmente regular, en forma de cuadrícula. Esta parte de la ciudad, que es lo que se llama un ensanche, que ha sido diseñado desde cero para que la gente viva. No ha crecido espontáneamente, sino que ha seguido un plan concreto. Sería la ciudad de Barcelona. La vemos aquí, la Sagrada Familia. Son los bloques de casas con calles perfectamente rectas. Y el tercer tipo sería radial o radiocéntrica, que es cuando se organiza en torno a un centro. Aquí tenemos París con el Arco del Triunfo y las calles que salen de su interior, también diseñado de esta forma. Un ejemplo radiocéntrico más tradicional es Rotondela en Italia, que en este caso se ha construido así porque está en torno a una montaña, con lo cual
era la forma más sensata de hacerlo en torno a la cumbre. Hay otros tipos de construcciones más organizadas. Esto sería el diseño de una zona residencial en las islas artificiales de Dubái, todavía en construcción, que es en realidad parte de una construcción mucho más grande que la tenemos aquí. Las ciudades además tienen en su interior muchísimas desigualdades, tanto en las actividades que se llevan a cabo como en la población que vive en ella. Por ejemplo, esta es la diferencia entre las zonas de suburbios, los barrios bajos, con casas construidas con materiales pobres, sin ningún tipo de planificación, etc., y las zonas centrales de la ciudad con rascacielos, bloques de casas y de oficinas, etc. Aquí se ve muy bien la diferencia entre los barrios bajos y los rascacielos en Buenos Aires. O, por ejemplo, en esta foto aérea de la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Las dos zonas, la pobre y la rica. En este caso, pequeñas casas, bueno, casas unifamiliares con su propio jardín, muchas con piscina, separadas entre sí, con espacio suficiente, organizadas, etcétera, para las clases altas. Y para las personas más pobres, chabolas, mal construidas, en este caso con calles más o menos planificadas, pero con materiales de mala calidad, sin espacio entre ellas, etc. Incluso podemos ver diferencias causadas por razones históricas, como puede ser en esta imagen que tenemos de una ciudad que simplemente por el color de las luces se ve la diferencia que ha habido entre sus dos partes de la ciudad. Esto es Berlín. Y aquí es donde estaba originariamente el muro, que ya no existe, pero aún así muestra las diferencias que hubo en el pasado. Hay zonas muy fáciles de diferenciar, como las zonas residenciales, por ejemplo, estas en Londres, que tienen una planificación clara, casas unifamiliares, cada una con su jardín, separadas entre sí, etc. Y vemos que en esta zona son únicamente viviendas, no hay prácticamente ningún otro tipo de edificio. Las personas necesitan tener el coche, tener un coche disponible para poder hacer vida. Estas personas no trabajan aquí, sino que trabajarán en el centro de la ciudad o en alguna otra zona y tienen que coger el coche para desplazarse allí. Es una forma de vivir en una zona más tranquila, apartada del centro de las ciudades. Una ciudad planificada en estilo distinto sería Palmanova en Italia, que en este caso está construida en forma de estrella, siguiendo las fortalezas que se hacían en el Renacimiento. O Boca Ratón en Florida, en el cual las urbanizaciones están construidas siguiendo patrones geométricos muy particulares. En el siglo XIX y comienzos del siglo XX empezaron a establecerse en las ciudades fábricas. En el centro o cerca del centro de las ciudades se crearon grandes fábricas y al lado de ellas los barrios de los obreros que trabajaban en estas fábricas. Sin embargo, a medida que la ciudad se va a ir llenando cada vez más y más de gente, a las fábricas no les resultaba rentable estar establecidos en esas zonas. El suelo era muy caro, había mucha acumulación de personas, con lo cual para eh, entrar con los camiones o salir con ellos, o incluso para que la gente llegara a trabajar había continuas aglomeraciones, así que empiezan a localizarse a las afueras de las ciudades, en la periferia, en lo que llamamos los polígonos industriales, porque cuando se van desarrollando los coches, los trenes, etcétera, cada vez va siendo más fácil y más barato recorrer largas distancias. Así que le resultaba más rentable ponerse un poco más lejos del centro de la ciudad, incluso en las afueras de la ciudad, porque así conseguían grandes cantidades de suelo mucho más barato. Y además evitaban contaminar la ciudad, evitaban causar problemas, etc. Cuando las fábricas se fueron, o como en este caso quedaron abandonadas, muchas se acabarían convirtiendo en otro tipo de edificios. Por ejemplo, se convertirían en museos o en centros de exposiciones o simplemente las derribaron. Y al irse las fábricas, los barrios de los obreros se
se fueron también, desaparecieron o fueron transformados. A día de hoy tenemos los grandes polígonos industriales donde se concentra esta actividad industrial y en el centro de las ciudades se van a ir estableciendo las industrias. Esto es lo que se llama el CBC, el Central Business District, el Distrito Central de Negocios, que es la zona central de las ciudades, sobre todo de las ciudades estadounidenses, australianas, neozelandesas, porque en las ciudades europeas, en el centro, está la parte histórica, la parte más antigua, y esta zona de rascacielos suele encontrarse un poco en las afueras. Es en cualquier caso un área donde se ponen las sedes de las grandes empresas, de los bancos, etc. Es una zona muy cara en la cual por lo tanto se aprovecha mucho el espacio construyendo grandes rascacielos y es una zona de prestigio. Que una empresa pueda tener su sede en este centro de negocios quiere decir que ha tenido mucho éxito. Hay ciudades que además se van especializando en otro tipo de actividades, como por ejemplo Oxford, famosa por su universidad, y las grandes ciudades siempre suelen ofrecer aspectos culturales, oferta cultural y educativa, las universidades, las escuelas, los institutos o como en este caso el Museo del Prado de Madrid. También tienen otras ofertas como son los comercios, las tiendas. Esto sería Harrods en Londres, que es un centro comercial muy lujoso que solamente podría establecerse en una gran ciudad. No tiene sentido poner un edificio de productos lujosos en un pequeño pueblo porque no hay tanta gente, no hay turistas y la gente que vive allí no suele tener tanto dinero. Otro tipo de funciones como la de ofrecer ocio a, a las personas en forma de estadios, en forma de parques, en este caso el Palacio de Cristal del Retiro, etc. O el Central Park de Nueva York. Con lo cual, las ciudades tienen una serie de funciones, que sería la función industrial, es decir, las fábricas, que está descendiendo. Fue muy importante para que las ciudades crecieran en sus orígenes, pero hoy en día cada vez es menos importante. Las fábricas prefieren estar fuera de las ciudades, incluso lejos de las ciudades en muchos casos. Una función cultural y educativa, es decir, universidades, escuelas, museos, galerías, etc. Una función político-administrativa. En las ciudades es donde se encuentran los edificios de gobierno, las residencias de los directivos, la sede del Parlamento, de las Cortes, etc., los ayuntamientos. Función turística. En este caso, a veces es por lo que rodea a la ciudad, por ejemplo, que haya playa o que haya montañas o que haya monumentos cercanos, o muchas veces es por la ciudad en sí. Hay ciudades como Venecia, París o Londres que atraen turistas por la ciudad en sí. Comercial y financiera. Comercial son las tiendas, los grandes comercios, los centros comerciales, etc. Y financiera es de las finanzas, es decir, del dinero, las empresas, los bancos, etc. En las ciudades es donde se mueve más dinero. Se mueve más dinero en las ciudades que en cualquier otra parte del mundo, porque es donde están estos centros financieros, como bancos y empresas. Y la función residencial, por supuesto, las ciudades tienen miles, incluso en algunos casos millones de habitantes, y esos habitantes tienen que vivir en algún lado. Estas funciones, sin embargo, no se distribuyen por igual por todas las partes de la ciudad. Tenemos un centro urbano que suele ser, sobre todo en las ciudades europeas, la parte más antigua, en lo que se llama el casco histórico, que suele tener los monumentos, palacios, catedrales, etc. Y tiene también las instituciones, como por ejemplo los ayuntamientos, la sede de las cortes, etc. Y puede tener el centro de negocios, el CBC, que hemos dicho. Con lo cual, en este centro vamos a tener sobre todo la función político-administrativa, vamos a tener la función cultural y educativa
no porque estén los institutos y las escuelas, sino porque los grandes museos y las grandes salas de exposiciones, etcétera, posiblemente estén aquí. Las universidades empezaron en esta zona, pero lo normal es que como necesitan grandes cantidades de terreno suelan irse a las afueras, creando muchas veces ciudades universitarias en el exterior de la ciudad. Y a menudo tienen también la función turística, porque el centro de las ciudades suele ser la parte más vistosa, la parte que atrae a más gente. Y en el caso de que tengan el centro de negocios, la parte financiera va a estar aquí también. Los barrios residenciales, con la función evidentemente residencial, es donde se acumulan las viviendas y aquellos servicios básicos. Es decir, los barrios residenciales acumulan casas y algunas zonas que proporcionan servicios necesarios para la gente que vive allí. Farmacias, supermercados, etcétera. No van a poner centros de trabajo que no estén relacionados con ello porque la idea de un barrio residencial es que sirva para vivir en él. No tengan que estar vivir con toda la acumulación de las fábricas, por ejemplo, etcétera. Es una zona solo de residencias y de aquellas tiendas o servicios que es conveniente tener cerca. Esto está muy relacionado con lo que se llaman las ciudades dormitorio. Que consiste en bien en ciudades o bien simplemente en grandes áreas en las cuales la gente vive, tiene su residencia, pero no hace vida allí. Es decir, trabajan fuera, normalmente sus opciones de ocio, etcétera, se llevan a cabo en el exterior y demás. Con lo cual, una ciudad dormitorio es una zona que reúne muchísimas viviendas, suelen ser urbanizaciones y urbanizaciones donde vive mucha gente, pero que simplemente llega, pasa allí su tiempo en casa y se va a trabajar. Y cuando quieren salir a hacer cualquier cosa, quedar con los amigos, a ir al cine, etcétera, van a una ciudad principal, van a otra zona. Suele ser ciudades cercanas a una ciudad más grande que se han dedicado solo a esto. Las ciudades, por ejemplo, que rodean a Madrid suelen tener una gran cantidad de población que no trabaja en esa ciudad, sino que se ha ido a vivir allí porque las casas son más baratas, porque pueden tener más tranquilidad, no tienen que vivir con tantos atascos, contaminación, etc. Eso las convierte en ciudades dormitorio. Y las áreas industriales que están en la periferia, es decir, en las afueras de la ciudad, porque el suelo es más barato, y debido a que han mejorado los transportes no necesitan estar justamente en el centro. Y es donde está, por supuesto, la actividad industrial. También las áreas comerciales, los centros comerciales, que muchas veces no están en la ciudad como tal, sino en las afueras, porque hoy en día es muy normal que prácticamente todo el mundo tenga coche, con lo cual pueden irse a esos centros comerciales a pasar el día. Como son zonas que requieren mucho territorio, se van a las afueras, que es más barato. Y centros de servicios, como pueden ser las universidades, etc. Y los transportes, que van a estar bien comunicados con la ciudad, pero por ejemplo un aeropuerto no va a estar en el centro de la ciudad, va a estar a las afueras. Y evidentemente las carreteras tienen que salir, tienen que eh, extenderse más allá de las ciudades. Pueden tener además distintos tipos de plano, distintos tipos de trazado, que sería un trazado irregular, que es cuando las calles no siguen una planificación exacta, radiocéntrico, que es cuando se ha construido todo en torno a un centro, normalmente una plaza central, donde hay grandes monumentos, donde está el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Esto es típico de ciudades modernas, planificadas, o también de ciudades antiguas que se construían, por ejemplo, en torno a la catedral o al palacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y un trazado regular, a menudo en cuadrícula, que es cuando está organizado para que haya calles muy rectas, edificios regulares, etcétera, etcétera, como hemos visto en el caso de Barcelona, por ejemplo. Las ciudades, además,
se van a ir expandiendo y van a ir ocupando cada vez más territorio a su alrededor. Esto es lo que se llama una urbanización difusa. Aquí vemos Madrid, tenemos la zona más céntrica, y cómo ha ido creciendo y ha ido comiéndose las zonas de su alrededor conectadas por carreteras. Hay zonas que están aisladas y que han ido creciendo por la cercanía con Madrid. Estas zonas serían pueblos muy pequeños hace años, pero a medida que va llegando gente que quiere trabajar en Madrid, pero no quiere o no puede permitirse vivir en el centro de Madrid o simplemente prefiere estar un poco en las afueras, van a preferir muchas veces vivir en estos pueblos, pero luego coger el coche e irse a trabajar a Madrid. Y hay otras zonas que directamente se han ido uniendo tanto que ya no es fácil saber dónde empiezan estos antiguos pueblos y dónde empieza la propia ciudad de Madrid. Estos serían lo que se llaman las áreas metropolitanas, que es la ciudad y todo lo que lo rodea, que está en contacto directo con ella. Aquí vemos, por ejemplo, París, cómo ha ido creciendo a lo largo de los años, expandiéndose cada vez más y uniéndose a todas las zonas que lo rodean. Vemos que cada vez resulta más difícil distinguir una ciudad de todo lo que lo rodea. Antiguamente las ciudades estaban amuralladas, que se ponían, de hecho, estas murallas para controlar la gente que entraba y salía de las ciudades. No era solo para defenderse de los ataques, era para cobrar impuestos a la gente que entraba, era para saber cuánta gente vivía en la ciudad y por lo tanto tenía que pagar impuestos a esta zona, etcétera, etcétera. Pero hoy en día las murallas ya no se utilizan y las ciudades se van expandiendo cada vez más. Eso nos lleva a lo que se llama las áreas metropolitanas. Lo vemos por aquí. Esto sería Toronto con la ciudad en sí misma. Y todas estas zonas que no corresponden exactamente a la ciudad, pero están en contacto con ella. Por ejemplo, serán pueblos y localidades cuyas personas van a trabajar a la ciudad, que dependen de esta ciudad. Por ejemplo, si tienen un problema tienen que ir al hospital que está en la ciudad, si quieren ir a la universidad tienen que ir a la universidad de la ciudad, en sus momentos de ocio viajan a la ciudad, etcétera, etcétera. Incluso esto puede aumentar y crear lo que se llaman conurbaciones, que es unión de varias metropolitanas, de varias áreas metropolitanas, y si crece todavía más, crear lo que se llama megalópolis, como en el caso de Boswas, que es la unión de las áreas metropolitanas de las ciudades de la costa este de los Estados Unidos, desde Boston hasta Washington. Vemos que todo esto es como una gigantesca ciudad en el cual realmente resulta difícil distinguir dónde empieza una ciudad y dónde empieza la otra. Esto lo convierte en una megalópolis. Recordad que polis significa ciudad. O en el caso de Tokaido, que es la unión de Tokio-Osaka. Las ciudades tienen en su interior distintas partes. Por ejemplo, esto es una fotografía aérea de Badajoz en 1956. Vemos cómo se distingue bastante bien la zona histórica. Tiene un trazado irregular. Son calles que no siguen una planificación exhaustiva. Son calles, algunas bastante rectas, pero luego si nos fijamos en su interior hay pequeñas manzanas, no está tan organizado, etcétera, etcétera. Tiene todavía los restos de lo que en su momento fue la muralla, con estos picos en forma de estrella, que es haciendo una fortaleza como la que vimos antes. Y en el exterior tiene campos de cultivo, esto que será un polígono industrial, zonas, por ejemplo, aquí conectadas con la ciudad, pero muy claramente distintas. A medida que va aumentando, tenemos distintas áreas, como la ciudad ha ido creciendo y ha ido devorando todo lo que lo rodeaba. Tenemos la ciudad histórica, donde estarán los monumentos, las zonas más antiguas. Es una zona con lo que se llama una trama cerrada, más apretada, con menos espacios libres, porque ha crecido a lo largo de los siglos dentro de las murallas. Y después, cuando se va a ir expandiendo, crece muy rápido en zonas más amplias, con lo cual es una trama más abierta, con calles más amplias, zonas verdes, parques, urbanizaciones, etc. Podemos ver lo que sería la zona industrial, el casco histórico, el centro histórico,
esto y esto, que son zonas residenciales, vemos que están mucho más organizadas, siguen un trazado recto en forma de cuadrícula, son urbanizaciones. Aquí hay sobre todo viviendas, son básicamente casas de personas que luego para distintas actividades irán al centro o irán a los centros comerciales de las afueras o a trabajar, por ejemplo, al área industrial, etcétera. Y en estas zonas se dedicarán a vivir, a las viviendas. Con lo cual, en el espacio urbano sabemos que ha tenido un crecimiento difuso, es decir, desde un centro histórico ha ido expandiéndose por el territorio de forma más o menos clara. Ya cada vez es más difícil distinguir dónde termina la ciudad y dónde empieza todo lo demás. La división entre campo y ciudad cada vez es menos clara, porque a medida que las ciudades van creciendo, se van a ir uniendo con todo lo demás. Para ello, eso crea un espacio muy humanizado, es decir, incluso las zonas verdes de las ciudades, los parques y demás, están claramente influenciados por el ser humano. Cada vez que vamos a una ciudad estamos viendo aspectos humanizados. No hay nada plenamente natural en ellas. Esto es debido a los transportes cada vez más desarrollados, cada vez es más habitual los coches, las ciudades suelen tener además grandes redes de transporte público, etcétera, etcétera, y redes de gran capacidad, es decir, no son pequeñas carreteras, sino que son grandes autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos internacionales, etcétera, que permiten transportar a miles de personas y a toneladas de mercancías. Con ello, podemos ver cómo se van creando áreas metropolitanas, que es cuando una ciudad se une a las localidades, a las ciudades pequeñas y al área próxima, una gran relación de trabajo, servicios y abastecimiento, es decir, las zonas alrededor de la ciudad van a trabajar a esta ciudad, buscan sus servicios en la ciudad, los hospitales, los grandes bancos, los centros de ocio, etcétera, y de abastecimiento, es decir, proporcionan a la ciudad todo lo que necesita y a su vez, en algunos casos, obtienen productos de la ciudad. Después, conurbaciones, que es cuando varias de estas áreas metropolitanas se unen, de forma que acaban prácticamente combinándose y haciendo cada vez más difícil distinguir dónde empieza una ciudad y dónde termina la otra. Y finalmente las megalópolis, que es cuando varias conurbaciones se van juntando y crean a lo largo de un espacio de kilómetros y kilómetros de longitud una unión de ciudades en las cuales prácticamente todo acaba siendo una gran ciudad. Con ello hemos terminado la primera parte de nuestro tema y para repasar vamos a hacer una serie de actividades. Una preparación de examen de esta primera parte que está en el Google Drive. Es un documento de Word, así que podéis descargarlo y completarlo en ese mismo documento o crear vuestro propio documento en Word, OpenOffice, etc. En caso de que no pudierais acceder a un ordenador, podéis hacerlo a mano y enviarme una foto. Por favor, que la fotografía se vea clara, esté correctamente colocada y en caso de que sea más de una fotografía, que estén numeradas y organizadas. Por eso es recomendable, si se puede, hacerlo a ordenador. Un test online, que también está en este mismo Google Drive, ambos para el 17 de abril. Tenéis mucho tiempo para hacerlo, así que por favor no lo dejéis para el último día. Si tenéis cualquier duda, no dejéis en consultarme. Muchas gracias por haber visto el vídeo y escribidme con lo que necesitéis.